me estaban mostrando uno de los ejercicios de árboles, uno de los últimos para entregar. Ya vi que algunos empezaron a entregar, así que perfecto. No hay apuro con respecto a eso. No hay apuro. Lo van haciendo en la medida que pueden y consultan en la medida que pueden, y si necesitan una consulta así con video, también me la piden, ¿sí? Hoy la idea era repasar el enunciado del trabajo final. Nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, yo lo había dicho del lunes, pero no habíamos tenido en cuenta del feriado, así que el recuperatorio parcial pasó el jueves. ¿Sí? No se nos había pasado el feriado. Hoy vamos a hacer un barrido por el enunciado y vemos parte de lo que es lo más complicado del enunciado en sí mismo, que es la función comida encuentra. Yo no sé si la pudieron leer, pero bueno, hoy vamos a leer todo el enunciado y lo repasamos. Obviamente que, ante las dudas, nos van a seguir consultando o nos vamos a seguir viendo. El ejercicio es más, no sé si es simple, es más simple de lo que parece, ¿sí? Es más de lo mismo. Aunque el enunciado en sí mismo pueda generar o pueda abrumar, no deja de ser una codificación medianamente simple si siguen el pseudocódigo. El pseudocódigo obviamente no es igual que C, no es un pseudocódigo de C, pero el pseudocódigo que está completo y está bien. O sea que siguiéndolo el programa funciona. Voy a ir leyendo y después vemos el algoritmo, ¿sí? Tengo que compartir, esperen, me ha faltado un detalle. Bien, ¿ya se ve? El algoritmo ustedes lo vieron en grafos, ¿sí? Ustedes tienen que haberlo visto de esta forma. Bueno, acá yo explico, hago un resumen de lo que es un grafo, ¿sí? Lo que es un árbol también. El algoritmo lo que genera es un grafo con pesos, un grafo no dirigido, el cual genera un árbol mínimo. Eso significa que descarta los vértices, no, perdón, descarta las aristas máximas que tengan el mayor peso para dejar a un grafo conexo en forma de árbol. Eso significa que no tiene ciclos, ¿sí? O sea, en ningún momento se puede generar un ciclo entre ese grafo. No voy a leer, si quieren lo leo, ¿no? Pero creo que no es necesario leer lo que significa que es un camino, lo que es la longitud. Son conceptos que sirven principalmente para repasar. ¿Cómo se puede representar un grafo? A través de una matriz de adyacencia. Obviamente donde está el 1 significa que hay un vértice que lo une, ¿sí? En este caso hay un vértice entre A y B, o B y A, entre B y C, y entre B y D. También hay una arista entre A y B, entre C, B y CD, y obviamente D tiene vértice. Fíjense que la diagonal, como no tiene bucle, está en 0, y la diagonal es un espejo, ¿sí? Yo puedo trabajar con el grafo solamente teniendo en cuenta la mitad de la matriz. Otra forma de representar. Esta es más cercana a la programación todavía. Esto sería un arreglo de listas enlazadas, las cuales están
mostrando las adyacencias, ¿sí? D es adyacente con A y con B, con C. A es adyacente con B, con D. Esto no es la forma más eficiente de mostrarlo tampoco, porque acá se repiten, es una estructura demasiado grande para repetir la ida y vuelta, ¿sí? Pero es una forma de mostrarlo. Bien, si ustedes se acuerdan del algoritmo de Kruskal, era un algoritmo muy simple. Yo tenía un grafo, ese conjunto que me generaba, yo tenía el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. Yo tenía que ir sacando de a una las aristas de menor peso, ponerla en el conjunto solución e ir evaluando que cada vez que yo agregaba una arista, o sea, vértice inicio final, no me genera ciclo. Una vez que yo tenía a todos los vértices incluidos en ese grafo, era el costo mínimo, era el árbol mínimo. ¿Lo recuerdan, no? Esta sería una solución. Yo tengo este grafo y mi solución, mi árbol mínimo, sería el conjunto de aristas más chicas. En primera instancia, en el primer bucle, sería en el primer ciclo del árbol de Kruskal, yo hubiese tomado la arista 1,3, luego tendría que haber tomado la arista 4,6, luego la arista 2,5, luego la 3,4, como 3 ya existía, la 3,6, perdón, estoy nombrando los costos, como 3 ya existía y 6 también, yo lo que tengo que validar es que no me genere ciclo. Y por último, podía tomar cualquiera de las que tienen 5. Estas no podría ser porque me hubiese generado un ciclo. Esta no podría ser porque me hubiese generado un ciclo también. Por lo tanto, tengo que tomar la arista 2,3. Cuando yo lo hacía a mano alzada, el algoritmo tiene una simplicidad importante. Vamos bien, ¿no es cierto? Esto lo recuerdan, ¿no? ¿Sí? Buenas, profe. Yo por mi parte sí. Bien. Eh, Este algoritmo en particular está sacado de un libro de algoritmia que los autores son Ajo, Hopcroft y Ullman. Son una especie los tres por separado son una especie de vacas sagradas dentro de lo que es la informática, de la teoría informática. Tienen libros de autómatas, tienen libros de algoritmia, obviamente. Eh, Son tres personas que se han dedicado a toda esta forma teórica. Ellos idearon una solución de este algoritmo muy elegante que utiliza principalmente tres funciones esenciales. La inicial, que es la que va obviamente a inicializar las estructuras, una función combina y una función encuentra. Este modo de trabajo tiene que ver con trabajos de conjuntos. El libro el libro de algoritmia, es un libro muy interesante porque muchos de las soluciones que va buscando y va encontrando tiene que ver realmente con el trabajo de conjuntos y de lo que es discreto, ¿no? Y con arreglos. O sea que generalmente es bastante eficiente en el trabajo en sí. Eh, Profe, eficiente. perdón, pero no es que lo más eficiente son los árboles. No, a ver, cuando yo tengo que hacer búsquedas cuando yo tengo que tener una estructura para búsqueda de diccionario, sí es eficiente. Pero cuando yo tengo que hacer procesamientos, las estructuras que son fijas suelen ser más eficientes porque están acotadas. Cuando yo ya sé el número que tengo que trabajar, si yo solo trabajo con una estructura de 6, es más eficiente que una estructura que es multidimensional. ¿Se comprende? A lo que voy con eficiencia me refiero
a la economía del trabajo. Si yo trabajo con diccionario, una tabla de hash es mucho más eficiente, por supuesto. ¿Sí? O sea, lo que tienen ellos es que muchas de estas cuestiones de conjuntos, de lo que son uniones de conjuntos, intersecciones de conjuntos, lo trabajan de un modo bastante particular, con un trabajo de arreglos bastante interesante. Conjuntos con operaciones combina encuentra. En ciertos problemas se empieza, o sea, como dices, bueno, se empieza, eso es un error mío, con una colección de objetos, cada uno de ellos contenido en un conjunto. Luego se combinan los conjuntos bajo algún orden dado. De vez en cuando es necesario preguntar en qué conjunto se encuentra cada elemento. Esto lo que me genera es un control para no tener ciclos, ¿sí? Mientras yo esté trabajando con elementos de distintos conjuntos, significa que yo no voy a armar ciclos. La operación combina hace que C sea igual a la unión de A y B. A y B siendo conjuntos, en el supuesto de que A y B son disjuntos, o sea que no tienen intersección, no tienen elementos en común. Encuentra es una operación en que retorna el conjunto al que pertenece el elemento B. O sea, B va a ser un vértice que va a estar dentro de un conjunto. El A, el B. Yo lo encuentro. Cuando lo encuentro, lo combino y por lo tanto tengo un nuevo conjunto. Para una implementación razonable, se deben restringir los tipos de estructuras o reconocer que este conjunto, el combina encuentra, en realidad tiene dos tipos como parámetros. Un tipo nombre y el tipo miembro de los conjuntos. En muchas aplicaciones se pueden usar enteros como nombres de conjuntos. Nosotros lo vamos a usar de esta forma porque va a ser más simple al trabajar con arreglos. En muchas aplicaciones se pueden usar enteros como estos conjuntos. Si n es el número de elementos, también se puede usar enteros para el intervalo de 1 a n, para los miembros componentes. Si hubiese sido de echar punteros, se puede, no es que no se pueda hacer, pero sino que se complica. O sea, acá lo vamos a usar con enteros, o sea, todo Cruzcal va a ser con enteros, pero por una cuestión de que vamos a aprovechar la indexación que ya nos da el entero. Cuando se haga en C++, esto puede ser más simple, trabajarlo con distintos elementos. Para la implantación en cuestión, es importante que el tipo de miembros, de los miembros del conjunto, sea un tipo subintervalo, porque se desea indizar, o sea, poner un índice en el arreglo definido en él. El tipo de los nombres del conjunto no es importante, pues es el tipo de los elementos de arreglo, no de los índices. Suponiendo que declaramos conjuntos de tipo conjunto combina encuentra, con la intención de que los componentes en X contengan el nombre del conjunto en el cual se encuentra X. Esquemáticamente quedaría de esta forma. Tengo tipos de nombres, tengo tipos de elementos. El conjunto combina encuentra es una estructura. La estructura tiene un arreglo, o sea, otra estructura, mejor dicho, de encabezamientos conjuntos, ¿sí? Con un contador y con el primer elemento. Luego tiene otra estructura que tiene el nombre del conjunto y el siguiente elemento. Yo después les doy los prototipos. ¿Sí? Si vamos a los prototipos, lo vemos de esta forma. Tengo la estructura encabezado, en el que tengo la cuenta y el primer elemento. Luego tengo la estructura nombre, que tengo
tipo de nombre, y un entero que es el siguiente elemento. Luego, lo que decíamos, tengo la estructura conjunto combina encuentra, en el cual tengo el arreglo con esta primera estructura y el arreglo con esta otra estructura. Este es un pasaje, esto es un pseudo Pascal, ¿sí? Así como está escrito, es un pseudo Pascal. El prototipo está en C, obviamente. La función inicial, ¿sí?, es llamado con un tipo nombre, un tipo de elemento y el conjunto combina encuentra. Lo que hace dentro del conjunto combina encuentra es inicializar al conjunto nombre y al siguiente lo pone en cero. Después vamos a ver el ejemplo Arné, un ejemplo paso a paso, ¿sí? Pero primero lo quiero leer todo y después de última vamos haciendo swap entre lo que está escrito acá y cómo se vería en la práctica. Con el encabezamiento ocurre lo mismo. Yo pongo la cuenta en 1 y el primer elemento. Este conjunto, supongamos que el vértice tenga, que el grafo tenga 6 vértices, A, generalmente, que es el tipo nombre, el nombre en particular era el índice. Entonces, va a ir de 1 o de 0 a 6, de 0 a 5, perdón, si son 6 elementos. Combina es la función más compleja, la vamos a dejar para el final. Vamos al encuentra. El encuentra tiene un elemento, ¿sí?, que son los vértices, y tiene el conjunto, o sea, recibe, ¿no?, el conjunto combina encuentra. Lo que hace encuentra es buscar en la estructura nombre a qué conjunto pertenece X. Así es como se ve en la tabla. Esto queda en la memoria. Este primer grafo, a ver dónde lo tengo el grafo, este grafo, ¿sí? Este grafo originalmente, en encabezamientos, lo primero que pasó fue que cuando se llamó el inicia, esto pasó a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y todo esto pasó a tener 1. Esto era lo que hacía inicia. Fíjense en que en el conjunto nombres, lo que hacía era poner el nombre del conjunto como A y el siguiente elemento en 0. Por lo tanto, acá en la tabla, originalmente acá hubiese estado el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y todo esto en ceros. Ahora lo vamos a ver. Combina la función un poco más compleja. Combina lo que hace es, lo que habíamos dicho, tenía a dos conjuntos, con él había un elemento propiamente dicho, y se generaba, ¿sí?, se generaba un tercer conjunto. O sea, yo a la lista que yo iba a encontrar, al elemento que yo iba a encontrar, lo iba a ir incluyendo en otro conjunto. Yo recibo A y recibo el X que quiero guardar, o que estoy analizando de último. Ah, no, perdón, acá. Yo recibo A y recibo B.
yo primero lo que busco es la cuenta que tiene A y la cuenta que tiene B. Este número es la cuenta. Si A es 1, ejemplo, y la cuenta es 3, y B es 2 y la cuenta es 1, significa que la cuenta de A es mayor que B, coincide con esto. Y entonces lo que hace es, obviamente dice, A es un conjunto más grande. Entonces, al B lo voy a incluir dentro de A. Si hubiese sido al revés, B es más grande que A, por lo tanto, a lo incluyo en B. Y hago lo mismo que está acá, con la diferencia que todo lo que dice A va a ser B y todo lo que dice B va a ser A. Una vez que yo analizo la cuenta, lo primero que busco es el primer elemento. Lo guardo en if. Y entro en un bucle. Todos los nombres de conjunto en los cuales estaba incluido B, los voy a llamar o les voy a poner A. Fíjense que yo acá había guardado el primer elemento de B. Entonces, en los nombres de conjunto, en donde estaba B, le asigno A. Luego, al siguiente elemento, donde estaba B, lo guardo y también le pongo el elemento A. Voy cambiando el conjunto al que pertenecen. ¿Sí? El encabezamiento de B, o sea, donde estaba el primer elemento, lo asigno al primer elemento de A. Y luego modifico las cuentas. A la voy a incrementar una, le voy a incrementar la cuenta que tenía B. O sea, B si era 2, A entonces va a pasar a ser 4. Y B, que era 2, va a tener 0. Veamos el grafo. Tengan en cuenta este grafo, ¿sí? Bien. Este es mi conjunto de vértices, este es mi conjunto de aristas. Cuando se llama a iniciar, yo al encabezamiento de conjuntos, este es el índice del arreglo. Sí, está bien, el índice del arreglo tendrá que ir de 0 a 5, pero está lo mismo. En cuenta le voy a poner 1 a todos y los primeros elementos son cada uno de los índices. Los nombres, yo tengo los nombres de todos los conjuntos, hasta ahora todos los vértices no pertenecen a ningún conjunto, mejor dicho, cada uno pertenece a un conjunto en sí mismo y no hay un siguiente elemento. Cuando hace la primera vuelta el algoritmo, algo que necesita el algoritmo no está puesto, no sé si está puesto en la definición, pero lo que conviene que ustedes tengan es una lista ordenada. Ustedes tienen que hacer una cola ordenada, sí, una cola ordenada. Porque entonces ustedes saben que sacando el primer elemento es lo que vale. ¿Sí? El primer elemento
es la arista 1, 3. El costo es 1. Entonces, en una primera instancia, lo que termina siendo, encuentra, va a buscar, ¿sí? Lo que se termina combinando es que el 1 ahora tiene dos elementos. El 3, que era B, sería en este caso, pasa a estar todo en 0. Y en el conjunto nombres, yo busqué los nombres. Fíjense en que en el elemento 3 le puse que ahora pertenece al 1, al conjunto 1. En el conjunto 1 puse que el siguiente elemento es el 3. O sea que estoy armando un linkeo entre arreglos. Del 1 voy al 3. Y del 3 no hay nada, porque obviamente es la única arista que tengo. ¿Me van siguiendo, verdad? Es este dibujito. Fíjense que de este salto a este. Y de este voy al 3. En la segunda interacción, obviamente que voy a sacar al segundo elemento más chico. Como esto ya está ordenado, siempre es el primero. El segundo elemento es el 4, 6. Cuando yo reviso a qué conjunto pertenece, en realidad no pertenece a ningún conjunto. El 4 pertenece al 4, el 6 pertenece al 6. ¿Sí? Era el que estaba acá. Entonces, 4 ahora tiene 2, 6 pasa a estar en 0. El siguiente elemento del 4 es el 6, y en el 6 le digo que figura o que pertenece al conjunto 4. Si miramos el árbol, yo tendría recién esta arista y esta arista. Son dos conjuntos disjuntos, ¿sí? Es esto y es esto. La tercera interacción, saco el siguiente elemento que es el 2, 5. Nuevamente, el 2 no pertenece a ningún conjunto, está solamente en el conjunto 2, el 5 ocurre lo mismo. Por lo tanto, 5 va a formar parte del conjunto 2. Al 5 lo pongo en 0, al 2 le incremento la cuenta, y en este conjunto, el siguiente elemento del 2 es el 5, y el 5 pertenece al conjunto 2. Saco un elemento más. 3, 4. El 3 ya pertenece al 1, en realidad. ¿Sí? Por lo tanto, el 4, el 4 pertenecía, fíjense que pertenecía al 2. No, perdón, tenía índice 2, ¿sí? Cuenta 2. Por lo tanto, yo incremento la cuenta de 1 más 2. Fíjense que el 4 seguía del 6. Por lo tanto, cuando yo al conjunto 4 lo quiero incorporar al 1, ahora tanto el 4 como el 6 tienen 1 como conjunto. Y aquí obviamente lo pongo en 0. El próximo elemento es el 1, 4.
ambos pertenecen al conjunto 1, por lo tanto yo ya no lo puedo incorporar, si no generaría un ciclo, porque los conjuntos son iguales, entonces lo tengo que ignorar. Los conjuntos tienen que ser distintos para que yo los pueda incorporar. La otra interacción saca el elemento 2, 3, 5, 2, 3. El conjunto, el elemento 2 tiene cuenta 2. Y en el nombre del conjunto, el 2, obviamente, perdón, el elemento era el 2, 3, ¿no? Tiene el elemento 5. Por lo tanto, yo tenía 4, le sumo 2, es 6. Al 2 lo pongo en 0. Y cuando voy acá, todo lo que tenía 2, le paso el 1. Fíjense que ahora el único elemento tiene cuenta 6. Por lo tanto, ya todas las aristas, perdón, todos los vértices, están incluidas en un solo conjunto. Al estar incluido en un solo conjunto, el algoritmo terminó. ¿Me pudieron seguir? Me está alarmando el silencio. Más o menos. Bien. Bueno, a lo mejor les mentí cuando le dije que el trabajo era simple. O sea, no el trabajo de programación, sino la lógica que usaba el algoritmo. La programación en realidad es un calco de lo que está acá. Ustedes van a tener otras formas de arreglos, pero es lo mismo, ¿sí? En C los arreglos se marcan igual. Lo que igual a mí por lo menos me resulta interesante es cómo se resolvió el hecho de controlar o no que haya un ciclo. ¿Sí? Porque lo más complicado que tiene Kruskal es revisar los ciclos. Cuando yo trabajo a mano alzada, en un papel, verificar el ciclo es fácil porque el dibujo me lo dice. Si yo hubiese agregado el 3-4, como decíamos, enseguida se arma el ciclo, lo estoy viendo a simple vista, entonces es fácil determinar que ese arista no puede formar parte del árbol. Pero en la programación eso no es tan simple, porque no lo tengo en forma gráfica, no lo veo, la computadora no lo ve. Entonces tiene que hacer un análisis numérico, o un análisis de adyacencia. Al manejar de este modo los conjuntos, ese análisis se va haciendo solo, ¿sí? Porque lo que yo voy comparando es exactamente esto. Fíjense cómo se descartó este. ¿Dónde está el descarte? Cuando yo quería incorporar el 1-4, yo digo, bueno, a ver, el 1 forma parte del 1, el 4 forma parte del 1, ya están en el mismo conjunto. Si los elementos ya están en el conjunto, yo no puedo agregar la arista 1-4, porque estaría generando un ciclo. ¿Sí? Yo, al analizar los vértices, el conjunto de vértices que me está armando, yo ya estoy analizando si puedo incorporarlo o no por adyacencia. O sea, lo resuelve de un modo, o por lo menos creo que es bastante elegante. A pesar de que a lo mejor las vueltas haga pensar que es embrollado el sistema. Pero en realidad no hay muchas formas de entender o de ver si se está generando un ciclo. Exceptuando que uno haga continuas iteraciones e ir poniendo banderas hasta que se repitan los vértices.
pero eso es casi un todos con todos continuo. ¿Sí? Yo tendría que analizar tendría que tomar un nodo y analizar todas las adyacencias para ver si en algún momento vuelve al nodo. Tomar el otro y analizar todas las adyacencias para ver si vuelvo al nodo. Es mucho más complejo que hacer esto, que es tener un conjunto de nombres e ir viendo en qué conjunto está cada vértice. Como vamos a usar enteros, nos sirve el hecho de que el índice va a ser igual que el elemento. Entonces esto nos facilita la búsqueda. Yo en la posición 6 es el elemento 6, entonces puedo ver en qué conjunto está. Es mucho más simple de este modo. Profe, ¿podría subir este Excel, por favor? Y por supuesto, no lo subí antes simplemente para no romper eh, la sorpresa. Pero sí, lo armé para poderlo subir. El algoritmo funciona. ¿Sí? O sea, en el sentido de que está bien pensado y es casi un paso a paso. Si ustedes lo siguen como está el pseudocódigo, el algoritmo anda. Obviamente que el C siempre tiene una complejidad que es el tema de índices y punteros, pero esto no lo manejan como punteros. Por lo tanto, tendría que resultarles no tan infructuoso. ¿Sí? Esto es más una programación algorítmica que una programación de C para complicarlos con los punteros. Lo único que tendrían puntero ustedes sería la lista enlazada, que sería de prioridad. Yo no sé si lo puse en pseudocódigo. Bueno, puse sacar mínimo. Eh, arista. Y el vértice 1, 2 y costo. Bueno, esta es la estructura de la rama. Ustedes lo que tendrían que lograr es que esto, ustedes lo eh, tengan ordenados. En realidad, ustedes no están armando un árbol como árbol en sí mismo. Ustedes lo están guardando en una lista enlazada, ¿sí? Fíjense que yo siempre estoy trabajando con rama y esto es una lista, no tiene izquierdo y derecho, porque en realidad Kruskal yo lo veo como un árbol, pero indiscutiblemente, no está el dibujito, eh, en cierta forma lo que yo tengo que guardar son las aristas, porque es el costo mínimo. Una vez que yo después sumo los costos, ya es suficiente. ¿Sí? Entonces no están armando un árbol de verdad, una estructura árbol de verdad. Acá lo están guardando en una lista. Lo interesante es que ustedes armen. Profe, sería doblemente enlazada, ¿no? No necesitan que sea doblemente enlazada, ¿eh? Porque no van a avanzar y retroceder. ¿Sí? O sea, no lo van a. ¿Se entiende? La doblemente enlazada sirve cuando ustedes tienen que ir y venir por la, por la lista. Acá con que sea simple es suficiente, porque ustedes siempre van a ir hacia adelante. En la lista que por lo menos tienen la prioridad, ustedes van sacando siempre el primer elemento hasta que el algoritmo se terminó. Y esa lista ya no sirve más. Y la que generan es también una lista enlazada, simplemente van insertando. Y con eso es suficiente, porque después para mostrarlo lo muestran leyéndolo en orden. Lo que importa del algoritmo en sí es el peso total. ¿Sí? El Kruskal. A ver, ¿dónde está Kruskal? Acá. Esta es Kruskal. Usted tiene el conjunto de aristas.
¿sí? Y T, que va a ser el resultado final en realidad. Le conviene tenerlos como los dos, ¿no? Pero les conviene tenerlo con prioridad de menor a mayor. Yo lo saco de la cola de prioridad. Sí, aristas de una vez. Pero es por una cuestión de que así no reniegan. Podrían hacerlo con una lista no ordenada, pero es más difícil sacar del medio, ¿se entiende? Si ustedes lo tienen ordenado, el puntero guarda en el primer nodo y la primera lista sería, y el puntero está junto al siguiente, y se olvidaron. Si no, es más complejo. Se inicializa. Claro, o sea que podemos usar básicamente el que está en la teoría, ese de lista simplemente enlazada y ordenada. Claro, exactamente. Sí, una lista simple y ordenada. Y el orden es por el peso. Y se terminó el problema. Una vez que inicializan todo, estas son las declaraciones. Pascal declara todo al principio. Y luego se inicializa. Y después, fíjense que lo que tienen que recorrer es por cada uno de los vértices que pertenece este, que pertenece al conjunto, llaman a inicial. Inicial lo que hace, acuérdense que era inicializar esta tabla. ¿Sí? Se va a acomodar en el principio y va a poner 1, 1, 2, 3, o sea, por cada uno de estos va a poner 1 acá. Luego por cada uno de estos va a poner el número y 0 acá. O sea, por cada componente hace eso. Acá guarda en la cola de prioridad. Luego de que tienen toda la cola de prioridad, suprime mínimo, o sea que sacan el primero. Obviamente que el suprime mínimo significa sacar el primero, porque es el más chico. Y entonces busca la función encuentra con el primer componente, la función encuentra con el segundo. Esto lo que traía era el nombre del conjunto. Revisaba acá. Si los conjuntos eran distintos, cuando encuentra, decía, bueno, a ver, si el componente uno, el U, era el 1, dice conjunto 1. Si el B, que era el segundo componente, dice 5, el conjunto era el 5. Esto es lo que traía encuentra. Y se guardaba el nombre del conjunto acá. Luego lo combinaba. Cuando lo combinaba, lo insertan en T, que era el cruscal, probablemente el árbol. Es una lista también. T puede ser también la misma, otra cola, ya que tiene la estructura de la cola, es la cola ordenada, ¿sí? Pero solo de los elementos que pertenecen a cruscal. Y esto entra en un bucle hasta que se terminan los componentes, hasta que se terminan los vértices. Fíjense que yo acá, en en el prototipo, ¿sí? Pido que se ingrese por teclado. Luego, lo guardo en una matriz. Y luego lo que hago es insertar, ¿sí? Cada uno de los elementos en árbol. Árbol, en realidad yo le llamo árbol, pero es una lista enlazada de ramas. Acuérdense que ramas
era la arista más la siguiente. ¿Sí? No se dejen confundir por el nombre, que en realidad es simplemente una lista, un inserto en la cola de prioridad. Y luego tenemos que buscar. Yo ahora lo voy a descargar a esto y lo voy a subir. Esperen que quiero ver si está bien editado. Bien. ¿Dudas? Duda con respecto a lo explicado, ¿no? El tema de la defensa, ¿cómo sería en caso de aprobar los 3 TP? Eh, en realidad, si ustedes hacen el código de forma correcta y lo comentan bien, la defensa es simplemente mostrar que el programa funciona. Si siguen ese estándar, o sea, si no reinventan el algoritmo, prácticamente no tienen que hacer nada más que mostrar que funciona el programa. No hay mayor defensa. Profe, y una pregunta. El tema de los TPs para entregar, ¿para Sí, el final tienen que estar sí o sí entregados y aprobados? ¿Cómo es eso? para el final tienen que estar entregados. Exactamente. Eh, yo estuve hablando con Luciano. Vamos a tratar de mantener un, un modo amplio para la regularidad. ¿Sí? Eh, para el final no hay muchas vueltas. Ustedes tienen que tener, cuando llegan a la mesa del final, tienen que tener los TPs entregados, correctos, y el trabajo final, si están regulares. La regularidad, obviamente que la alcanzan con el parcial y los trabajos, pero no vamos a hacer, se va a evaluar también el mejor intento, ¿se entiende? Para el final todo tiene que estar andando y funcionando bien. Supongamos que entregan 2 de los 3 trabajos y el parcial está bien, es muy posible que estén regulares. ¿Se entiende? No pretendemos ser estrictos innecesariamente con la perfección antes del examen. Supongamos que entregan los 3 trabajos, alguno no está bien o algo hay que corregir, bien, van a tener tiempo de corregirlo hasta la mesa final. Es factible de que estén regulares igual, ¿se entiende? Pero lo importante es que para el final todo esté entregado y bien. Saber que está bien es relativamente simple porque el programa tiene que andar y tiene que hacer lo que se le pedía. Si hay algún error en alguno de los programas, eso no va a ser un condicionante para quedar libre. Libre queda el que no hace nada, el que no hizo nada correcto, o el que no entregó nada, o el que no aprobó los parciales. Si los parciales están y los trabajos están entregados, van a estar regulares. Si había algo que corregir, nosotros le daremos la devolución, pero van a tener tiempo para corregirlo. ¿Se comprende? Lo importante es que en el final esté todo corregido y correcto.
Sí, profe, yo te quería hacer una pregunta con respecto a eso. Tengo 2 de los 3 TPs que tienen un error Ujú. y no sabía si entregártelo y hacerme como una devolución para ver cómo corregirlo o Mándamelo una... como vos quieras, lo podés entregar por el Classroom y yo los miro, pero avísame que los revise exclusivamente, porque yo me puedo confiar y a lo mejor entre una cosa y otra los voy corrigiendo en otro orden. Si vos tenés un error en particular y estás trabado, hoy Lucas me estaba mostrando una parte del árbol y con una pequeña modificación, uno de los archivos se generó bien, los otros no. Entonces, ¿qué le dije? Envíamelo. Yo prefiero que a lo mejor me lo manden por mail y que me insistan, por eso le dejé el teléfono, ¿sí? Porque esto a veces, a lo mejor no debería, pero es lo que ocurre. Si yo estoy en un montón de otras cosas en el poli y más de una vez uno tiene el descuido de postergar alguna corrección o una devolución. A mí no me molesta que ustedes me digan que me mandan el mail y me mandan el WhatsApp diciendo, profe, mire que le envié una consulta. O hace 2 días que le envié una consulta, la recibió. No me, no me jode. Es algo que pasaría si estuviésemos todos los días en los pasillos del poli. ¿Sí? Entonces, a distancia eso es más complejo y por lo tanto, si lo hacen, no me molesta. Si tenés, supone que si hice los 3, 2 no están andando bien, bueno, listo. Mandame el mail diciendo, este no funciona por esto y este no funciona por esto. O está haciendo esto. Yo los reviso y te puedo dar por lo menos una devolución para decir, revisa tal cosa, fíjate tal otra. ¿Mm? Dale, entonces te los mando por mail o por el Classroom directamente la entrega. Si lo mandás por Claro, avísame que lo tengo que revisar porque no te andaban. Dale, 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 te mando un mensaje ahí con el trabajo para que lo revise. Exacto. Sí, pero ya les digo, la regularidad por lo menos no va a estar condicionados por la perfección en el hacer las cosas, sino en el trabajo de entrega. Las cosas tienen que estar bien para el final, obviamente, pero igualmente tampoco quiero, no se los estoy diciendo para que digan, bueno, listo, no importa, lo entrego como venga para que va regular y después veo cuando lo arreglo. A lo mejor intento, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, 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 perfecto. Eh, bien, ahí yo ya subí el archivito y hoy, para no olvidarme, cuando me llegue el mensaje, voy a adjuntar el video. Igual creo que si más o menos lo siguen, pueden, entre la lectura y lo que sigan, pueden entender cómo funciona. Generalmente armar un Excel así, no es necesario que sea lo arme, pero ustedes en un papel borrador pueden armar un grafo y hacer el juego de cómo estaría funcionando. Ya les digo que igual, si siguen a rajatabla el pseudocódigo, lo decodifican, lo pasan de ese pseudocódigo al C, debería tener que andarlas. Pablo, ¿se escucha? ¿Se escucha, Eric? Sí. Una pregunta. ¿De los TP hay fecha límite de entrega? ¿Se dijo algo? No me No, acuerdo. no, hasta el último día. ¿Cómo? Perdón, escuché cortado. Que hasta el último día lo puedes entregar. Ah, o sea, sería hasta el viernes de la semana que viene, digamos. Hasta el viernes, claro, sí, es cierto, sí, hasta el último día, la verdad que ya tenemos el último día bastante cerca, pero sí, hasta el viernes de la semana que viene. Ok, bárbaro. E igualmente, no esperen a tener los 3 para entregar, ¿sí? Entreguen lo que van teniendo y bueno, después se entrega. Ya les digo, yo no voy a, ya acordamos con Luciano, no vamos a dejar libre a alguien que le falte un TP. ¿Sí? O sea, si entregan 2 TP, hicieron el parcial y anduvieron bien, van a quedar regulares, pero el TP lo tienen que entregar sí o sí para el final. Y para el final, Pablo, sí. ¿qué tal? Perdón, se me escucha mal. ¿Se escucha bien? Sí.
La idea es que lo mandemos como en taller 1, con un tiempo de anticipación, ¿cómo es esa idea? Sería lo conveniente, pero no necesariamente, porque como va a ser presencial, nos los pueden mostrar ahí. ¿Y hay alguna consideración particular para el final de cómo va a ser? ¿Es solo la defensa del trabajo? Solo la defensa del trabajo si están regulares. Ok, Si ok. están libres, tienen que hacer un examen, obviamente. ¿Los Además, tenemos que llevar, los tenemos que llevar nosotros, los TP en un pendrive o perdón, Fabricio, no entendí. el día del examen? ¿Tenemos que llevarlos en un pendrive para analizarlos Sí, y los etiquetarlos? envían, no los envían, no importa. Si lo envías por la plataforma, lo descargamos ahí y lo compilamos. Supongamos que vos lo Buenísimo. tenés el mismo día del examen, ¿me entendés? Lo subís a la plataforma vos te sentás en la máquina, lo descargás y lo compilamos ahí para verlo. Ok. ¿Mm? O lo traen en pendrive. Acuérdense, lo que sí, por favor, acuérdense de subir todos los archivos. ¿Sí? Sobre todo si trabajan con programas que abren proyectos, o sea, suban todos los archivos por las dudas. Bien, ¿dudas? ¿Algo más? Eh, Profe, ¿ya están las fechas de las mesas? O sea, ¿qué día qué día es cada materia? Sí, sí están. Sí están. Ahora las busco, en un momentito las busco y este, se las envío por mail a las listas. Lo que sí, la mayoría de las materias van a ser presenciales, pero ustedes después esperen la confirmación con el docente por las dudas, si alguna por algún motivo va a ser virtual. ¿Sí? Pero ya están las fechas, se las envío. Es más, creo que en la página web del Poli ya están publicadas. Este, sí, porque yo se las mandé, creo que la semana pasada al vicedirector y las publicaron la semana pasada. Yo tengo una pregunta, pero no es demasiado sobre la materia, así que si hay otras preguntas. No, pero hacela porque a lo mejor sirve, a lo mejor es una duda que pueden tener en general. No, en realidad es porque era una pregunta y pido una invitación que es, por ahí nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y estuvimos por ahí intercambiando la posibilidad de hacer algún encuentro el último día de clase, como juntarnos, no sé si a comer tranqui o incluso antes, que podría ser un ratito después del parcial y eso. La pregunta era cómo veías de hacerlo, no sé, ahí en alguno de los patios del Poli y eso. No habría mayor problema, tenemos que pedir permiso, pero en sí no habría mayor drama de poder usar el Poli. Bueno, Lo que necesitaríamos sí es hacerlo con un mínimo de tiempo de anticipación, por lo tanto, si ustedes lo definen, yo tratarlo de definir lo antes posible, porque si lo vamos a hacer, supóngase que lo quieren hacer el jueves o el viernes, lunes, martes ya tendría que estar yo pidiendo la autorización, pero no habría mayor problema. ok, ok. ¿Mm? Bueno, Y pero, profe, ¿no sería un horario medio tarde? Sí. Mm. Yo Eh, porque no sé a qué hora cierran las puertas del poli. y las puertas del poli se suelen cerrar a las 12 de la noche. Si queremos, si no, se tiene que usar directamente la opción de ir, o sea, la Bajada de España o Club Mitre. Pero el poli se cierra a las 12. Igual, ya les digo, si se decide hacer esto, uno gestionando los permisos, el poli tiene custodia 24 horas, por lo tanto, podría llegar a tratar de gestionarse como para que la guardia no nos eche, que nos dejen estar tranquilos y después nos vamos cuando terminamos.
Ustedes son todos mayores de edad, esas cuestiones son más complicadas en el secundario, pero con ustedes es más simple. Yo soy menor. Ah, mentira. El problema, igual lo que sí, por más que seamos mayores, lo que suelen evitar es que llevemos alcohol dentro del poli. O sea que van a tener que hacer como los menores, que lo meten en una mochila y lo sacan a escondido, si quieren. Está grabado esta parte ahí, sí. Ah, no dije eso, después lo edito. Ok. Bueno, era también una invitación, así que Bueno, el día que lo activamos para compartir ahí que no pudimos en el parcial y bueno. fantástico. No, no, la verdad que, bárbaro, me encanta la idea y les agradezco el que nos cuenten. Bueno, bueno. Eh, nos comunicamos entonces, capaz que mandamos un mail en estos días. Fantástico, fantástico. Bueno, sí, sí, ustedes me van avisando y yo gestiono el resto. Y nuevamente, ¿sí? No, eh, nada, sigan estudiando. Yo sé que se les está juntando todas las materias, sé que es una época complicada entre parciales, recuperatorios, pero bueno, manéjenlo con tiempos. Yo envío las mesas, igualmente ya saben que las pueden buscar por la web. Eh, Son 2 turnos, o sea que pueden dosificar el modo de presentarse a las mesas. Y luego va a haber, antes de que termine diciembre, va a estar publicado la mesa de febrero a marzo. No hay ningún tipo de penalización si nosotros nos inscribimos y no nos presentamos. No, no, al contrario, no tiene ningún tipo de problema con eso. Yo siempre recomiendo que ante la duda se inscriban. ¿Sí? O sea, pero no hay penalizaciones por eso. Y lo van viendo sobre la marcha, obviamente, sobre las facilidades o la elección que hacen para rendir una u otra. Si alguna deuda, alguna materia del primer cuatrimestre, obviamente que van a tener que darle prioridad para evitar, para poder sacar las correlativas. Pero en general, no hay problema. Por eso son, en cierta forma, durante todo el verano tienen 4 mesas, las 2 de diciembre y la de febrero de marzo. Durante toda esa etapa, si están regulares, están tranquilos. El libre es el que puede llegar a tener un cierto apuro para que no les trabe el año que viene alguna materia. Pero en general, ustedes dosifican. Durante las vacaciones, obviamente que enero por lo menos no nos vamos, yo no me voy a conectar, pero en febrero yo arranco a principios de febrero. Por lo tanto, no hay problema de que puedan realizar consultas y avanzar. Y las mesas suelen ser de mediados de febrero, una mesa acá en febrero y otra acá en marzo. O sea que arranca mediados de febrero en adelante. O sea que tienen un tiempo como para preparar materias tranquilos o terminar de programar o de desarrollar algo como para después poder presentarlo. La recomendación siempre es que le apunten los cañones a las materias que puedan estar libres. Las regulares las tienen que sacar, pero les da un poquito más de oxígeno. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ustedes se están comunicando conmigo. La semana que viene, los que tengan que venir el jueves, nos vamos a ver el jueves, pero igual, como va a haber una clase menos, si hay dudas con respecto a esto, me lo van enviando o nos vamos viendo de conectar. Aprovechen mañana tienen con Luciano, no importa en qué comisión estén, si tienen dudas, conéctense con Luciano. Está bien que yo sé que se les junta con otras materias, pero pueden hacerlo. Y el lunes también tienen con él. El martes, si bien el martes tiene arquitectura, calculo que deben estar también como atareados con arquitectura. Pero si ustedes necesitan, me pueden avisar y vemos de alguna consulta extra. Lo que me vayan enviando, yo voy a tratar de responderlo lo más rápido posible.
igual no se frenen, ¿está? Porque ya les digo que es el mejor intento. Si bien en el final tiene que estar todo andando bien, si ustedes se traban con no sé, con el segundo trabajo para entregar, me mandan la duda con eso y avanzan con el tercero. Yo prefiero que entreguen dos bien, y aunque uno no esté bien, y trabajen después con Cruzcal, antes que no entreguen porque se quedaron trabados, ¿entienden, no? Sí. Bien, es como cuando hacen el ejercicio de matemática, cuando se traban con uno, siguen con el que sigue, con el siguiente, y después en algún momento se destraba el otro. Bueno, nada más. Corto y ustedes después bueno, nos vamos manteniendo en comunicación. Gracias. Chao, profe. Gracias. Estamos. Profe. Con